Bienvenido, Vicesecretario General de Comunicación del Partido Popular, Esteban González Pons. Muchas gracias y muy buenos días a todos. Gracias por asistir a esta sesión en defensa del estado del bienestar del Partido Popular. Voy a empezar dándole la palabra a Santiago Cervera, presidente del Partido Popular de Navarra y una de las voces sociales del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, donde se le ha escuchado y donde se le tiene que seguir escuchando. Santiago, es tu turno. Gracias, Esteban. Gracias a todos por participar en este foro. Hablamos de bienestar, hablamos de algo que es verdaderamente importante. Yo diría que es precisamente el origen de la sociedad. La sociedad se crea para que las personas nos podamos ayudar unas a otras, y eso, en el Estado moderno, significa que se crea un sistema de bienestar que permite precisamente articular la solidaridad de las personas para ayudar a quien más lo necesita. Pues bien, yo creo que cuando hablamos de esto, que como digo es seguramente de lo más importante que podemos hablar desde un partido político, lo que tal vez conviene hacer es empezar por revisar los tópicos y los lugares comunes que tan a menudo hemos estado escuchando durante los últimos años de gobierno de los socialistas. Mirad, yo creo que todos hemos escuchado muchas veces decir que, por ejemplo, a las personas mayores había que tratarles con justicia social. Muchas veces hemos escuchado emplear la palabra solidaridad. Muchas veces hemos dicho que precisamente el fundamento del estado del bienestar era algo absolutamente incontrovertible, que no tenía vuelta atrás y que tenía que seguir adelante a costa de lo que fuera. Pues bien, yo creo que nosotros, como partido, nos caracterizamos por una cuestión, y es que no se trata tanto de predicar como de concretar. No se trata tanto de hablar por hablar como de decir efectivamente qué cosas no están bien, qué cosas no nos gustan y qué cosas queremos trabajar por mejorar. Pues bien, yo creo que cuando podemos hablar, por ejemplo, de nuestros mayores, de las personas que van a alcanzar una jubilación, del sistema de dependencia, nuestra principal obligación política es hablar de estas cuestiones eludiendo los tópicos, eludiendo los lugares comunes y, en cambio, siendo capaces de entender cuál es la realidad de nuestro país y qué estamos nosotros dispuestos a hacer para cambiar una realidad que en muchas cosas no nos gusta. Me vais a permitir que comience por hablar de las pensiones. Estos días se está escuchando a la izquierda, al Partido Socialista, hablar una y otra vez de recortes sociales, decir que se están vulnerando derechos de personas, que se están quebrando los principios que articulan el sistema de bienestar, que se están deteriorando los servicios públicos. Bueno, pues quienes esto dicen estos días son precisamente los responsables del que ha sido, sin duda ninguna, el mayor recorte de bienestar, el mayor recorte de derechos que hemos visto los españoles en la época reciente. Y esto tiene que ver específicamente con lo que ha ocurrido con las pensiones. Y quiero recordar simplemente tres datos, tres cosas que han ocurrido establecidas de manera objetiva. En primer lugar, el año pasado se toma una decisión por parte del Gobierno al margen de ningún consenso, al margen del Pacto de Toledo, al margen de lo que el país necesitaba, relativa a la congelación de las pensiones. Cuando hablamos de congelación de las pensiones, lo que tenemos que entender que estamos diciendo es que los pensionistas de nuestro país son más pobres, tienen menos poder adquisitivo, porque su pensión no ha crecido y, en cambio, sí ha crecido los precios, sí ha crecido los impuestos y, por tanto, hoy, objetivamente hablando, todos los pensionistas de España son más pobres que lo eran el año anterior y el año anterior. Pero es que, además, ha habido una llamada reforma del sistema de pensiones en donde las decisiones que se han tomado son decisiones, al final, restrictivas. Han sido recortes, al fin y a la postre. Se ha aumentado la edad de jubilación y, por tanto, va a haber que aplicar más fondos para alcanzar la misma pensión y, además, se han ampliado también los años de cómputo de las pensiones de forma y manera que la media de lo que se va a poder distribuir finalmente como pensión va a ser menor. Pues bien, somos conscientes de una realidad. Si esto ha ocurrido es por la conjunción de dos cosas que son la misma cosa. Primero, la incapacidad del Gobierno para generar alternativas,
para comprometerse de verdad con las pensiones y con los derechos y con el bienestar de nuestros mayores, de nuestros pensionistas, de nuestros jubilados. Pero además también por el impacto de una gravísima crisis económica que al final ha hecho que este mal gobierno que todavía sufrimos haya hecho lo fácil. Y lo fácil es cargar precisamente en los que más necesitan de la solidaridad los costes brutales de la crisis económica. Y por tanto yo creo que cuando podemos hablar de estos asuntos de forma objetiva, poniendo cifras, hablando de tú a tú con los pensionistas y comprobando con ellos que se les ha reducido su capacidad adquisitiva, que se les ha hecho más pobres, es cuando sobra todo lo demás. Sobra cualquier discurso demagógico, sobra cualquier otra apelación a esos supuestos derechos que en la práctica y en la realidad a muchas personas se les ha mermado. Pues bien, yo quiero decir que el proyecto del Partido Popular, cuando habla de pensiones, habla precisamente de fundamentar las pensiones. Y de la misma forma que fue el Partido Popular, el partido que creó el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que fue el partido que lo creó, el partido que lo puso en marcha, el partido que hizo una previsión para poder garantizar precisamente las pensiones del futuro, es cuando nosotros estamos aquí en condiciones de decir que precisamente el principal respeto que vamos a tener, el principal desarrollo que vamos a propiciar, la principal actitud que vamos a poner en marcha para garantizar las pensiones de todos los españoles es hacer que nuestra economía pueda funcionar para poder solventar esas incertidumbres relacionadas con las pensiones de nuestros mayores. Pues bien, lo mismo ha ocurrido en términos muy parecidos con la ley de dependencia. Yo recuerdo que cuando se presentó la ley de dependencia por parte del Ministerio, entonces era el ministro Caldera, lo presentó con un cartel que decía, la dependencia, un nuevo derecho. Bueno, pues no es la dependencia un derecho. La dependencia es una contingencia, es una cuestión que puede ocurrir por una serie de circunstancias sociosanitarias. Pues bien, hemos visto que posteriormente a esa ampulosidad en decir que se estaba reconociendo un nuevo derecho, la ley de dependencia ha sido un enorme fracaso. Un enorme fracaso porque no ha habido capacidad económica para que las cosas funcionen como inicialmente se previeron y porque, además, el Gobierno ha sido incapaz de coordinar ayuntamientos, comunidades autónomas y la Administración General del Estado para que todos puedan participar de la atención a la dependencia. Voy a emplear solo 20 segundos más y para finalizar, para decir seguramente lo más importante de todo. Es cierto que nosotros somos un partido al que se le reconoce la capacidad de compromiso con las pensiones y con la dependencia. Un partido al que se le reconoce también por la capacidad de reflotar económicamente un país como en estos momentos es necesario en España. Pero, sobre todo, somos un partido al que se nos reconoce como el partido de las libertades y el partido de las personas. Y precisamente porque decimos que somos, y lo somos, el partido de las personas, es por lo que solo nosotros podemos decir que cómo nosotros vemos el envejecimiento poblacional o los requerimientos que hay derivados de ese envejecimiento, esto no es una amenaza para nuestra sociedad. Esto es fundamentalmente una oportunidad para que todos podamos contribuir en que la sociedad mejore. Y también nuestros mayores, a los que no hay que ver como un problema, a los que no hay que ver como una incertidumbre, a los que hay que ver fundamentalmente como un gran capital que tiene nuestra sociedad para poder crecer y para poderse desarrollar. Y por tanto, y ya sí termino, en esta actitud que tenemos de proponer soluciones para los problemas, de acercarnos a los problemas con realismo, no a través de la demagogia o de los lugares comunes, y sobre todo a través de la actitud que significa que todos, jóvenes, medianos y mayores, estamos convocados a que esta sociedad se fortalezca y a que esta sociedad pueda abordar sus propios retos, es como podemos decir precisamente también a los mayores que con nosotros tienen las soluciones que se necesitan y que, por tanto, nosotros, el Partido Popular, somos el partido de futuro también para ellos. Muchas gracias. Rafa no así. Este funciona, ¿eh? Solo funciona, di que solo funciona tu micrófono. Este funciona. Este es el número 2.
Vamos a intentar con solo la petaca y si no tardamos menos. Vale. Sí, sí. Es el de Santiago compartido. Se dice que amar es compartir, pues en este caso, bien. Bueno, vamos a intentar seguir con el horario. Si Esteban González Pons tiene a bien autorizarme a que intervenga. Bueno, pues lo primero, buenos días y gracias de corazón por permitirme participar de lo que sin duda es una mesa importante. Yo diría que muy importante y sobre un tema especialmente querido por la sociedad española. Todos los sondeos, todas las encuestas nos dicen que la familia es la institución más valorada por los españoles. Y tiene su lógica, porque yo creo que la familia sigue siendo no solamente un elemento de vertebración, de cohesión de la sociedad, sino que además, y eso se ha demostrado también en anteriores crisis, es un elemento de amortiguación. Si una familia actúa como saben actuar la inmensa mayoría de las familias españolas, es más llevadera las situaciones de crisis, las situaciones complejas. Pero para no incurrir en ningún tipo de discurso puramente verbal, en el bla 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 de los socialistas, me gustaría ser muy preciso y muy conciso. Estamos ante una cuestión importante y querida, hay que formular un primer diagnóstico y a continuación, desde un diagnóstico cierto, no desde un diagnóstico viciado, como sin duda se ha querido hacer de la situación del conjunto de la sociedad española y especialmente de la familia, haré una serie de propuestas en la dirección o en los objetivos que creo que debemos marcar en los próximos años si contamos con la confianza y el apoyo de los españoles. Estamos hablando de muchas familias pasando dificultades. Estamos hablando de más de 1.300.000 familias en las que todos sus miembros están en el paro. Y como bien decía un cartel del primer vídeo que vimos, hace falta un trabajo para mantener una familia. Estamos hablando también de más de 500.000 familias, más de 500.000 de familias en las que no se producen ingresos, lo cual ya es una situación de necesidad francamente severa. Estamos hablando muchos días, de una manera casi recurrente, de la deuda de los estados, de las administraciones, y nos olvidamos que también hay otra deuda tan dura, tan difícil o más que la de las administraciones, que es las deudas que mantienen y sostienen las familias, especialmente aquellas endeudadas y sobreendeudadas para obtener una vivienda, que es otro derecho básico. Pues bien, desde que comenzó la crisis son más de 300.000 las familias que han sido objeto de ejecución de los correspondientes desahucios por sus hipotecas. En consecuencia, estamos hablando de familias que tienen dificultades añadidas. 3 de cada 10 familias españolas tienen dificultades graves o muy graves para llegar a fin de mes. Y todo eso en un marco en el que en estos últimos años no se ha querido apoyar directa y claramente a la familia, sino que se ha querido tomar una extraña deriva, muy clásica a los socialistas,
de pretendidos derechos individuales que acaban demostrándose insostenibles o inaplicables, como bien señalaba Santiago Cervera cuando hablaba de la dependencia. Estamos hablando también de un panorama en el que, sin duda ninguna, las dificultades principales se centran en esos jóvenes que no encuentran fácilmente un empleo, no logran tampoco, en consecuencia, culminar un proceso de emancipación, de valerse por sí mismos, y es precisamente en esa situación en la que más necesario se hace el apoyo a las familias. El conjunto de políticas familiares, de lo que en la Unión Europea se admiten como políticas de apoyo a la familia, viene representando en promedio algo más del 2%, el 2,2% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea. En España está apenas situado en el 1,5%, el 1,5%, sensiblemente inferior. Yo creo que esta sería una primera aproximación a una situación que, insisto, afecta a uno de los principales conceptos, a uno de los valores más queridos por parte de los españoles. ¿Hacia dónde deberemos, en consecuencia, orientar nuestras propuestas? En primer lugar, yo creo que tiene que haber siempre una discriminación positiva para las familias que tienen mayores dificultades. Hemos citado quien tiene mayor número de hijos. Desgraciadamente, también el número de hijos que se produce por familia, por mujer en España, es muy bajo, lo saben ustedes, es 1,38%, lejos de ese 2%, que es la tasa de reposición, para que al menos una sociedad no pierda efectivos en un proceso, además, de envejecimiento global. Cada día, consecuencia, yo creo, también de las dificultades de empleo para los jóvenes, la edad en la que se producen los nacimientos se sigue retrasando, ya supera los 30 años, la edad más frecuente, la media estadística de que una mujer tenga su primer hijo, lo cual debería llevarnos a preocupar, y en consecuencia las líneas básicas de nuestras políticas tienen que ir orientadas a proteger a quien tiene mayores dificultades, mayor número de hijos, verdadera protección a las familias numerosas, hijos con dificultades añadidas, de discapacidad o de otro signo, a las personas que ya están, como consecuencia de la crisis, en riesgo de exclusión social. Lo he dicho antes, lo repito ahora, tiene que haber unas actuaciones desde el Gobierno orientadas a las situaciones de sobreendeudamiento de muchas familias. Son 300.000, insisto, las hipotecas ejecutadas y solamente en el último año casi 100.000, 96.000, un mal récord, una muy mala cifra, y tiene que haber también ese despliegue de políticas orientadas a la emancipación de las personas jóvenes, a que puedan valerse por sí mismos. No es una cuestión de naturaleza ideológica. Yo creo que basta con leer el Código Civil para saber de lo que estamos hablando. Hablar de apoyo a las familias es a esas personas que se comprometen públicamente a mantener, a ayudar, a hacer todo lo que puedan por sus ascendientes y por sus descendientes. Yo creo que ese es el concepto en el que debemos movernos, el concepto de familia. Naturalmente que con la flexibilidad que requiere una sociedad como la que nos ha correspondido vivir y con los apoyos y ayudas de todas las administraciones implicadas. La asistencia a la familia es un ejemplo más de esas responsabilidades que otros llaman competencias repartidas entre comunidades autónomas, ayuntamientos y el Gobierno de la Nación. Estamos y debemos estar, más aún en una situación política como la actual, abiertos a la cooperación con otras administraciones. Y, desde luego, creo que apostar por la familia, por nuestras familias, es apostar por España. Muchas gracias. O sea, es todo. Todo. Un completo. Qué lío. No, hay un lío. No hace falta meterlo, ¿eh? No hace falta meterlo. Bueno, pues muy buenos días. Lo mismo que Juan Carlos, no me voy a presentar. Lo que sí voy a decir que le agradezco mucho a Esteban la oportunidad que me da de estar aquí con todos vosotros. Quiero saludar a todos los madrugadores y madrugadoras que nos acompañan hoy aquí. Veo que son numerosos, lo cual quiere decir que cada vez
el interés que despierta convenciones como esta es mayor y que la confianza que tenemos en que hoy empieza el cambio pues es aún mayor. A mí me toca hablaros de igualdad, y si hay algo que define las últimas etapas o de los últimos gobiernos, los últimos años, es no precisamente que la igualdad haya sido un fenómeno que haya mejorado entre los españoles y las españolas, sino al revés, justamente todo lo contrario. Si hay que hablar en estos últimos 8 años de lo que ha pasado, es precisamente de que las desigualdades han crecido. Han crecido las desigualdades de España como país. Cuando nosotros dejamos el gobierno éramos la 9ª potencia económica y hoy somos la 15ª. Pero además los socialistas, el gobierno de Zapatero y de Rubalcaba, han creado una enorme brecha social, una brecha social de desigualdad que se expresa claramente con 5 millones de personas en el desempleo, con 1.700.000 personas que hoy no tienen ningún tipo de prestación social, con un incremento de la pobreza entre los españoles y entre las españolas, con un 33% de inmigrantes en el paro o con 1 millón de hogares sin recursos. La mejor política de igualdad, por tanto, es la política que sirve para generar empleo. Y creo que entre el año 96 y en el año 2004 y el año 2004 se demostró claramente. De cada 10 empleos que se crearon en Europa, 4 fueron ocupados por mujeres españolas. Y esa fue la gran revolución social que se produjo en esa época en nuestro país. Eso fue la base del milagro económico que tuvo y recibió España en aquellos años del gobierno del Partido Popular. Y lo hicimos confiando en las personas y eliminando trabas. Hoy nadie se acuerda, pero en aquellos tiempos, cuando a una mujer se la contrataba y se daba de baja por maternidad, la empresaria o el empresario tenía que pagar la seguridad social de esa mujer en maternidad y de aquella persona que le sustituía en su trabajo. Hoy parece que está lejos, pero las primeras leyes de conciliación de la vida laboral y familiar las hicieron los gobiernos del Partido Popular, o las primeras leyes contra la violencia de género, y se incentivó, ¿verdad?, que las mujeres que eran violentadas salieran, ¿verdad?, de su silencio y empezaran a denunciar esa violencia. Con Zapatero y Rubalcaba, 1.700.000 mujeres han perdido su trabajo en los últimos años y la tasa de actividad entre mujeres ha bajado hasta el 41%. El socialismo no impulsa la igualdad, impulsa el igualitarismo, quizás la propaganda. Y la escenificación mayor en este tiempo ha sido ese Ministerio de Igualdad al que muchos enseguida denominaron Ministerio de Igualdad porque daba igual que existiera o que no existiera. Y por lo tanto la primera obligación del próximo Gobierno va a ser generar el clima de confianza que sea capaz de devolver, ¿verdad?, el espíritu emprendedor a los españoles, a las españolas, que les devuelva esa mentalidad de triunfo que existía en el pasado y la posibilidad de generar, por lo tanto, oportunidades para todos y aún más empleo. La oportunidad que viene por atraer inversiones, por atraer desarrollo a nuestro país. Y además hay que hacer algunas cosas más, porque de verdad es intolerable que en los últimos años el número de mujeres asesinadas en este país, víctimas de violencia de sexo, haya crecido y haya aumentado año tras año. Es intolerable que las mujeres, por el hecho de ser mujeres, todavía en nuestro país tengan salarios más bajos que hombres que realizan la misma función, la misma tarea o la misma obligación. Es intolerable que en este país la maternidad todavía sea un hándicap en el desarrollo personal de las mujeres, en vez de ser un mérito reconocido socialmente por todos nosotros. Es intolerable que la rigidez de los horarios prime, ¿verdad?, sobre la productividad de las personas. Y es intolerable que las mujeres, que hoy están más y mejor preparados, y ahí están los ratings, o los ratios, de formación universitaria, ocupen menos puestos directivos
en el sector público que los hombres y muy especialmente insignificantes puestos directivos en las empresas privadas. Todo eso es en lo que tenemos que trabajar. Nosotros no creemos en cuotas, nosotros creemos en una sociedad en la que se premie el talento, el trabajo, el esfuerzo, la imaginación, sin olvidar nunca a aquellas otras personas que por estar menos dotadas económica, social o intelectualmente en todo momento hay que alentar y hay que defender. Pero permitirme que yo tenga en estos momentos unas palabras de recuerdo para muchas mujeres que han sido el alma del Partido Popular y que han llevado al Partido Popular a lo que hoy es en día. Mujeres como la desaparecida Loyola de Palacio, mujeres, ¿verdad?, como vi ayer a Isabel Tocino, o como Soledad Becerril, o como Luisa Fernanda Rudí, o como Esperanza Aguirre, o como Teófila, o como Celia, o como otras que llegaron después, como Ana Pastor, o como Ana Mato, ¿verdad?, u otras también que han abierto los caminos a muchas mujeres, ¿verdad?, y que hoy tienen su representación en dos mujeres también que ocupan una enorme responsabilidad en el partido, como ha sido Soraya Sáez de Santamaría, la ya mencionada Ana Mato y también quien intervendrá después de nosotros, María Dolores de Cospedal. Hoy el Partido Popular puede estar orgulloso porque tiene multitud de alcaldesas, de presidentas de comunidad autónoma, de diputadas, de parlamentarias, de personas en la Administración que cada día ponen lo mejor de sí mismas para hacer este proyecto común que es convertir a España en un país cada día más grande, más fuerte, más unido y más solidario. Y yo quiero acabar con una cosa más. Me hubiera gustado hablar de otras desigualdades, tendrán oportunidad de hablarlo otros. Desigualdades que no son desigualdades de género, desigualdades que existen en este país, motivadas, ¿verdad?, por la falta de educación, por la dificultad para acceder a los recursos económicos, en mi provincia el recurso del agua, para acceder a unas infraestructuras como la que cuentan en la mayoría de las provincias o del país. Yo estoy en una provincia como Almería, que para conectarme por Málaga tengo 90 kilómetros en los que no hay autovía y es el único tramo en la que la A7 sigue todavía como hace 60 años. Y quiero también deciros que esa búsqueda de la igualdad tiene que ser algo que nos debe de comprometer a todos, pero una igualdad que es la igualdad de oportunidades. Aquí durante muchos años hemos estado oyendo hablar a algunos solo de derechos. La igualdad implica derechos, pero también implica obligaciones y deberes. Y es en eso en lo que tenemos que insistir a las nuevas generaciones y es en eso en lo que tenemos que insistir para el futuro de España. Nada más y muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlos Floriano y soy el portavoz de Medio Ambiente en el Congreso de los Diputados y estoy con Esteban en la Secretaría de Comunicación. Si hay un elemento que ha caracterizado la acción del Gobierno en todas sus esferas, yo creo que ha sido la falta a la verdad y que eso ha sido una de las causas de su desgaste. Y el medio ambiente ha sido un elemento en el que precisamente se ha puesto más de manifiesto, o se ha puesto también de manifiesto, cómo su política ha sido más una política de postura, una política de fingir, una política de parecer, una política, en definitiva, de no hacer, pero sí creer que esto era un enganche, una bandera electoral y tratar de, con discursos y con palabras huecas, atraer o hacer ver que eran lo que realmente no han sido después de 8 años en su acción de gobierno. Se hace necesario en nuestro país de manera urgente un gobierno que imponga un cambio también en las políticas medioambientales, que defina un proyecto nacional en el ámbito medioambiental, que tenga dos objetivos claros. Uno,
facilitar a todos los individuos el acceso, a todos los españoles, el acceso a los entornos saludables independientemente de su nivel de renta. Y dos, entender que el medio ambiente es un elemento clave para la generación de empleo, para la competitividad de nuestras producciones. Conviene no equivocarse, y es bastante sencillo confundir en este ámbito lo que es la enfermedad con lo que son los síntomas. España se enfrenta a los grandes retos y a los grandes problemas medioambientales del resto del mundo, con las peculiaridades propias que se dan en nuestro país. Pero nosotros nos enfrentamos al problema del cambio global. Y el cambio global es la enfermedad. Y esa enfermedad, que es el cambio global, tiene diversos síntomas. Síntomas como son la pérdida de biodiversidad, como es el cambio climático, síntomas como son la degradación de nuestro medio ambiente, la degradación de nuestros entornos, la contaminación atmosférica, la dificultad para acceder al agua, síntomas como es dificultades para acceder a la energía a precios competitivos. Conviene tener esto claro, porque si confundimos la enfermedad con los síntomas, podemos establecer una política que ataque los síntomas, y de esto Ana, como médico, sabe más que yo, pero podemos hacer una política que ataque los síntomas, pero que no ataje la enfermedad. Lo que ha pasado con la contaminación atmosférica en nuestro país recientemente ha sido bastante claro. Se ha incentivado el consumo de un combustible para luchar contra el cambio climático, que es un síntoma, pero no ha impedido el que se produzca otro síntoma, que ha sido la degradación del aire de nuestras ciudades, provocando graves problemas en la calidad del mismo, también provocando enfermedades. Por tanto, políticas no de impostura, sino serias y decididas a luchar contra el cambio global. Y la pregunta que nos tenemos que responder es ¿qué podemos hacer de nuestro país precisamente para atajar el cambio global? Nuestro problema básico es definir una política de carácter nacional, que sea capaz de incorporar dentro de su acción de gobierno, el que la descarbonización de nuestra economía, el que vayamos dando pasos hacia el uso cada vez menor de todas aquellas fuentes energéticas dependientes del carbono, sea uno de los objetivos claros y definidos que hagamos en el conjunto del mundo, pero también con la aportación que podamos hacer desde nuestro país. Digámosle por ello a todos los españoles que podemos liderar proyectos nacionales, estatales, con la participación de todas las comunidades autónomas y que tengan una repercusión mundial. Decía Zapatero en su discurso de investidura, con Rubalcaba como portavoz: mi prioridad es la lucha contra el cambio climático. Y no es que no lo haya hecho, es que han sido incapaces de articular una política energética sostenible cuando es imprescindible para luchar contra el cambio climático. El sector energético en nuestro país ha sufrido no una política ineficaz, sino los resultados de una política irresponsable, dirigida por irresponsables, que ha arruinado a miles de pequeñas y medianas empresas y que además no ha hecho nada por mejorar nuestro nivel de bienestar en el ámbito del medio ambiente. Como os decía, tenemos que avanzar progresivamente hacia lo que es reducir el consumo de la energía dependiente de combustibles fósiles. En otras palabras, tenemos que ir menos a las gasolineras. Hay que ir menos a las gasolineras a lo que vamos, a echar combustible. Y, por supuesto, no hay que ir nada a lo que últimamente va el señor Blanco a las gasolineras, que es a otras cosas que no tienen nada que ver con el cambio climático. Yo la verdad, entre creer a dicen que presunto delincuente o creer al ministro de Fomento, yo creo al ministro de Fomento, pero también me pregunto
¿qué diablos hace un ministro del Gobierno de España quedando en una gasolinera con un presunto delincuente? Todo esto dentro del ámbito de la descarbonización de la economía, que es lo importante y a lo que me quiero referir. Hay sectores en los que podemos incidir, a los que se les ha dado la espalda y que solo piden seguridad. Solo piden seguridad. Energías renovables. Me refería al sector energético, a las energías renovables en concreto, el comercio digital. Hay sectores en los que podemos avanzar para crear mucho empleo que además suponen el que empecemos a sumar en ese ámbito de una estructura productiva en nuestro país que sea capaz de generar entornos en los que no se vean perjudicado el medio ambiente. Y dejarme que me refiera al agua, y termino. Que me refiera al agua porque todavía retumban en el Salón de Plenos del Congreso de los Diputados aquellas palabras de Zapatero con Narbona como ministra de Medio Ambiente de más agua, más barata y de más calidad. Y digo que todavía resuenan porque 8 años después seguimos teniendo los mismos problemas que teníamos hace 8 años y que ahora no están tan latentes sencillamente porque afortunadamente ha llovido en los últimos años. Pero dejadme que os diga que hay que definir un pacto del agua nacional que se construya sobre los principios de transparencia y participación y que tenga como elementos definidores la sostenibilidad medioambiental, social, económica y la solidaridad interterritorial. Y termino como empecé. Definamos una política nacional, un proyecto medioambiental nacional que ataque el cambio global en sus diversas manifestaciones, integrando toda la acción del Gobierno en ese proyecto medioambiental nacional, que incorpore la marca medioambiental a la marca España y que facilite el acceso a entornos saludables a todos los españoles y también el empleo al mayor número de ellos. Nada más y muchas gracias. Sí, no te preocupes. Muy buenos días a todos. Gracias, Esteban. Gracias a mis compañeros de mesa. Y muchas gracias a todos mis compañeros del partido, especialmente a quienes no están hoy en esta mesa, que son tantos portavoces en la oposición, tantos portavoces en los ayuntamientos, tantos alcaldes, tantos consejeros, tantos conselleiros y tantos presidentes de nuestras comunidades que están haciendo verdaderos esfuerzos para que hoy, con la herencia que nos han dejado los socialistas, hayamos preservado y estemos mejorando el estado del bienestar, especialmente la sanidad española. Gracias, amigos. En segundo lugar, gracias a todos los profesionales sanitarios de este país, que son los que están pagando los platos rotos de la falta de política, de buena política del señor Rodríguez Zapatero. No conozco nada mejor, no conozco una sociedad del bienestar mejor que la gente tenga empleo, que se lo pregunten a los casi 5 millones de parados y a más del 45% de los jóvenes en paros. La única manera de generar un estado del bienestar sólido, un estado del bienestar que genere riqueza y que se pueda dar una buena sanidad es generando empleo. Por lo tanto, el empleo es la base más sólida de la sociedad del bienestar. Y por eso queremos transmitirle a todos los enfermos de este país, que son muchos, desafortunadamente, a todos los sanitarios de este país, que para el Partido Popular, como cuando gobernamos, la sanidad va a ser nuestra prioridad absoluta. Y vamos a contar con todos ellos. Queremos contar con todos ellos, con todos los profesionales sanitarios que han visto cómo el señor Zapatero les baja el sueldo, que vamos a contar con todos los pacientes, que sepan que vamos a hacer posible que puedan ser atendidos de una manera mejor, más integral y acorde a las necesidades que tienen hoy los pacientes en nuestro país, que, como sabéis, la inmensa mayoría, afortunadamente, llegan a mayores, pero pierden la salud.
y, por lo tanto, tenemos compromisos por delante. Pero a mí, que no me gusta hablar del pasado, me gusta hablar del futuro, me gustaría recordaros que fue el Partido Popular, desde el año 96 hasta el año 2004, el que duplicó el presupuesto sanitario en España, de 437 euros a 1.000 euros. Y que ha sido un gobierno que preside Zapatero y del que ha formado parte Rubalcaba, el que ha dejado a la sanidad española, que la dejamos en el 5º lugar mejor del mundo, la más endeudada del mundo. Esa es la sanidad que nos dejan como herencia los socialistas. Y por eso, queridas amigas y queridos amigos, quiero deciros que nuestro proyecto de futuro, el proyecto de Mariano Rajoy, se basa en preservar nuestra sanidad y mejorarla, en mejorar la calidad de la sanidad española, que consiste fundamentalmente en hacer una medicina. Decían los clásicos que no hay enfermedades sino enfermos, y efectivamente queremos una sanidad donde el paciente sea el centro del sistema, donde las personas lleguen a un centro sanitario, lleguen por la mañana y se puedan ir por la noche con todas sus pruebas resueltas, lo que se llama la medicina personalizada y la medicina más humana. Queremos un sistema sanitario donde la atención primaria tenga más medios para que pueda ser más eficiente, que esté coordinada con la atención hospitalaria y especialmente que esté coordinada con la atención sociosanitaria. Queremos, fundamentalmente, lo sabe bien Santiago, queremos que los profesionales sanitarios estén motivados, tengan mayor capacidad de organización, tengan más responsabilidad, pero a cambio de eso, desde luego, tengan autonomía de gestión. Y por eso queremos, y así lo vamos a hacer con la ayuda de todos ellos, que nuestros hospitales, nuestros centros de salud, nuestras farmacias sean más dinámicas, sean más modernas, estén más adaptadas a los pacientes y resuelvan lo que es el problema de hoy en día, que es cómo hacemos frente a enfermedades crónicas como el cáncer, que afortunadamente ya es una enfermedad crónica, como las enfermedades cardiovasculares o como las enfermedades, desgraciadamente, neurodegenerativas. Queremos una atención continuada para todos los pacientes y queremos, especialmente, una sanidad que invierta más en prevención, en promoción de la salud, que empiece en la escuela, que empiece desde la escuela, desde abajo, diciéndole a los niños y en la familia también cuáles son los hábitos de vida saludables, que de lo que comamos va a depender parte de nuestra salud, que de nuestros hábitos de vida saludable va a depender parte de nuestra salud. Y por eso nuestro compromiso también es prevenir las enfermedades, es prevenir el cáncer de colon, es prevenir el cáncer de mama, es hacer posible que las personas no lleguen a tener una enfermedad. Estas son nuestras señas de identidad, pero la más importante de todas, sin duda, es nuestra defensa de una sanidad pública, de calidad y además cohesionada. Y estas son mis últimas palabras. Cohesionada, ¿por qué? Porque, mirad, hace 8 años aprobamos una ley, la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La Ley de Cohesión era para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, en las islas, en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, tengan todos la misma cartera de servicios. Y hoy, desgraciadamente, lo saben bien los senadores que llevaron una iniciativa de calendario vacunal único, hoy en España tenemos 17 calendarios vacunales, que díganme cómo, y además 17 carteras de servicio diferentes. Nosotros, lo decía antes Rafa Hernando, nosotros tenemos la obligación y el compromiso de la igualdad de oportunidades para todos, no la igualdad de pacotilla, sino la igualdad de oportunidades. Y que yo sepa, la sanidad es lo más sagrado del estado del bienestar, es el corazón que late y que hace latir al estado del bienestar. Y solo entiendo una manera de que la sanidad de este país, pública y universal, sea la misma para todos, es asegurando una cartera de servicios para todos los españoles, porque ni el sarampión, ni la varicela, ni el cáncer eligen. Desafortunadamente, la enfermedad nos elige a nosotros. Por eso, trasladarle a todos los profesionales sanitarios y a todos los pacientes que con el Partido Popular la sanidad volverá a ser, afortunadamente, una de las sanidades mejores del mundo. Gracias a todos y gracias, Esteban.